El estadio vibra con una energía eléctrica, una atmósfera que solo los mundiales pueden generar. El analista se acomoda los auriculares, observa la pantalla táctil donde se despliegan los mapas de calor y comienza su disertación con una voz profunda, casi solemne. Para entender lo que estamos viendo hoy en el Mundial 2026, debemos retroceder en el tiempo, al momento exacto en que Pep Guardiola decidió que el delantero centro era un estorbo para la creación. Comienza el relator. La cámara hace un zoom lento hacia una imagen congelada de Lionel Messi en sus años dorados en el Barcelona, posicionándose no en el área, sino en el círculo central. El analista explica que el falso 9 no fue solo un cambio de posición, sino una revolución cognitiva del fútbol. Al sacar al delantero del área, Guardiola obligó a los centrales rivales a tomar una decisión imposible: salir a perseguir al jugador o dejar que éste organizara el juego desde una zona de libertad absoluta. Observen la geometría del campo, continúa el analista mientras traza líneas virtuales sobre la pantalla. El falso 9 crea un vacío, una zona de incertidumbre que desarticula cualquier sistema defensivo clásico. El relator describe cómo Messi, bajo esta tutela, transformó el ataque en un juego de pases triangulares, donde la movilidad era la prioridad sobre la potencia física. Fue el nacimiento de un fútbol cerebral, donde el espacio se fabricaba, no se esperaba. El análisis se vuelve técnico, mencionando cómo esta táctica permitió que los extremos se convirtieran en los verdaderos finalizadores. Guardiola no eliminó al goleador, simplemente lo desplazó para que el equipo entero fuera el delantero, explica el experto. Esta base táctica es la que ha permitido que Messi, incluso en la etapa madura de su carrera, siga siendo el eje gravitacional de cualquier equipo que dirija, basando su juego en la lectura del tiempo y el espacio. El relato salta abruptamente al presente, al fragor del Mundial 2026. La pantalla muestra la tabla de goleo actual y el nombre de Lionel Messi brilla en la cima. Y aquí estamos, años después, viendo que la inteligencia táctica sigue venciendo a la fuerza bruta, exclama el analista. Con 3 goles anotados, el astro argentino comparte el liderato de la tabla, demostrando que su capacidad para leer el juego sigue intacta, independientemente de si juega como un 9 clásico o como el arquitecto que Guardiola diseñó. Es fascinante ver cómo la evolución del fútbol moderno ha integrado el concepto del falso 9 en casi todas las selecciones, añade el relator. Ya no es una anomalía, es un estándar. El análisis destaca que la capacidad de Messi para moverse entre líneas sigue siendo el arma más letal de la selección argentina, permitiendo que el equipo fluya con una naturalidad que deja exhaustos a los defensores rivales, quienes no saben a quién marcar. La transición visual nos lleva ahora a un partido que ha dejado al mundo boquiabierto: Canadá contra Qatar. El analista cambia el tono a uno de asombro. Si quieren ver eficacia táctica y despliegue físico, miren lo que hizo Canadá, dice mientras las imágenes muestran el inicio del encuentro. Desde el minuto 1, la superioridad canadiense fue evidente, una presión alta que asfixió la salida de Qatar, recordándonos que el fútbol moderno es una lucha constante por la posesión en campo contrario. El partido comenzó con una intensidad demoledora, describe el relator. Canadá no dio respiro, moviendo el balón con una velocidad que Qatar simplemente no pudo procesar. El análisis táctico se centra en cómo los canadienses utilizaron las bandas para estirar la defensa catarí, creando pasillos interiores que serían aprovechados más tarde. La estructura del equipo canadiense se veía sólida, coordinada y, sobre todo, hambrienta de goles. El reloj marca el minuto 16 y la pantalla estalla en colores. ¡Gol! Kyle Larin abre el marcador, grita el relator, recreando la emoción del momento. El análisis se detiene en la jugada, un movimiento coordinado que comenzó en la medular y terminó con una definición quirúrgica. Aquí vemos la aplicación de los principios modernos: atraer al defensor para liberar al espacio,
explica el experto, subrayando que el gol fue el resultado de una superioridad numérica creada artificialmente. El analista comenta que Qatar parecía perdida desde el pitazo inicial. No es solo una cuestión de talento, es una cuestión de sistema. Canadá jugó con un bloque alto que anuló cualquier intento de contraataque catarí, detalla. La diferencia de ritmos era abismal, y el primer gol fue solo el preludio de una tormenta que se avecinaba sobre la selección del Medio Oriente, que se veía superada en cada sector del campo. La narrativa avanza hacia el desarrollo del partido, donde la dominación canadiense se volvió absoluta. El partido se convirtió en un monólogo, afirma el analista. Canadá no solo quería ganar, quería enviar un mensaje al resto del grupo. Se muestran secuencias de posesiones largas y cambios de frente que dejaban a los jugadores de Qatar corriendo detrás de una pelota que parecía bailar según el ritmo de los canadienses. Es increíble ver la sincronización de Jonathan David con el resto del equipo, observa el relator. David no es solo un rematador, es un jugador que entiende dónde debe estar para generar el caos. El análisis resalta que la capacidad de David para desmarcarse es similar, en esencia, a la movilidad que Guardiola exigía en sus delanteros, no estar donde el defensa espera que estés, sino donde el espacio está vacío. El drama aumenta al llegar al minuto 75. El colapso total de Qatar se materializa, dice el analista con un tono crítico. Un error imperdonable, un autogol de Mohamed Manay que refleja la desesperación y el agotamiento mental de una defensa que ha sido martirizada durante todo el encuentro. El relator describe la escena, un balón que llega con peligro, un despeje mal ejecutado y la pelota entrando en la propia red, sellando la humillación. El autogol es la consecuencia lógica de la presión asfixiante, analiza el experto. Cuando un equipo es dominado tácticamente de esta manera, los errores individuales se multiplican. Qatar no cometió un error puntual, cometió un error sistémico al no saber cómo reaccionar ante la velocidad de transición de Canadá. La diferencia de goles empezaba a ser alarmante, y el estadio ya anticipaba que el marcador seguiría subiendo. Llegamos al clímax del encuentro, el minuto 92. Y aquí llega el golpe de gracia, exclama el relator. Jonathan David, el hombre del partido, concreta su hat-trick para poner el sello final a una goleada histórica, Canadá 6, Qatar 0. La imagen muestra a David celebrando con sus compañeros, mientras los jugadores de Qatar caen desplomados sobre el césped, derrotados no solo en el marcador, sino en la estrategia. El análisis se vuelve matemático y estadístico. Jonathan David se une a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores con 3 tantos cada uno, señala el analista. Es un dato revelador. Tenemos a la leyenda máxima del fútbol y a una estrella ascendente compartiendo el liderato, ambos utilizando la inteligencia posicional para castigar a sus rivales. El hat-trick de David no fue casualidad, sino la culminación de un plan táctico ejecutado a la perfección. El analista ahora desplaza la atención hacia la tabla de posiciones del día 8. El panorama en este grupo es complejo, comienza el relator. Qatar queda en el cuarto lugar, con un registro desolador, un empate, una derrota y una diferencia de goles de -6, con un solo gol a favor y 7 en contra. El tono es de análisis frío, desglosando cómo la derrota 6-0 hectáreas dejado a Qatar prácticamente fuera de cualquier aspiración real. Lo más curioso es que, a pesar de los resultados, aún no tenemos a ninguna selección calificada en este grupo, añade el experto. La lucha está abierta, pero la dinámica ha cambiado. La tabla muestra que la eficiencia canadiense los coloca en una posición de privilegio, pero la competitividad del grupo sigue siendo alta, lo que mantiene la tensión hasta el último minuto de la fase de grupos. La última jornada será un duelo de titanes, predice el relator con entusiasmo. Canadá y Suiza se jugarán el liderato del grupo. El análisis se centra en la selección suiza,
mencionando que cuentan con jugadores como Johan Mazambi, quien ya suma 2 goles en el torneo. Será un choque de estilos, la potencia y velocidad de Canadá contra la disciplina y el orden táctico de Suiza, describe el analista. El experto sugiere que el partido por el liderato será una partida de ajedrez. Quien logre controlar el centro del campo y anular la movilidad de los delanteros se llevará la victoria. La expectativa es máxima, ya que el ganador no solo avanzará, sino que lo hará con la moral alta y la confirmación de que su sistema de juego es capaz de dominar a cualquier rival en el escenario más grande del mundo. El análisis hace un paréntesis para hablar de los otros goleadores del torneo. La tabla de goleo es un catálogo de los mejores delanteros del planeta, dice el relator mientras desglosa los nombres. Con 2 goles tenemos a figuras como Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Kai Havertz. El analista resalta que, a pesar de la potencia de estos jugadores, Messi y David llevan la delantera, lo que habla de una efectividad superior en los momentos clave. Es interesante ver a nombres como Alaya Jos de Nueva Zelanda o Yasin Ayari de Suecia en esta lista, observa el experto. Esto demuestra que el Mundial 2026 está permitiendo que talentos emergentes brillen junto a los consagrados. El relator enfatiza que la capacidad goleadora en este torneo no depende solo de la potencia física, sino de la habilidad para encontrar espacios en defensas cada vez más organizadas. La escena cambia drásticamente hacia el Estadio Guadalajara, donde México enfrentó a Corea del Sur. Un partido de contrastes, comienza el analista. México llegaba con el impulso de haber vencido a Sudáfrica, mientras que Corea venía de derrotar a Chequia. El relator describe el inicio del encuentro como un despliegue de superioridad mexicana, donde el equipo local dominó la posesión y el ritmo durante los primeros 25 minutos. México fue ampliamente superior en el primer cuarto de hora, analiza el experto. Generaron la oportunidad más clara del partido, una jugada colectiva que debió terminar en gol, pero que el delantero no pudo concretar. El análisis táctico señala que México cometió el error clásico de no liquidar el partido cuando tenía el control, permitiendo que el rival recuperara la confianza y ajustara sus líneas defensivas. El fútbol es un juego de inercias, reflexiona el relator. Tras esa oportunidad fallida, Corea del Sur mejoró notablemente. Las imágenes muestran cómo el equipo asiático comenzó a ganar terreno, utilizando transiciones rápidas y un juego más directo que empezó a incomodar a la defensa mexicana. Corea terminó siendo superior en el resto del primer tiempo, absorbiendo la presión y empezando a generar peligro en el área rival, detalla el analista. El experto describe la frustración creciente de los jugadores mexicanos. Cuando pierdes la iniciativa, el juego se vuelve cuesta arriba. El análisis resalta que Corea no cambió su formación, sino su actitud, pasando de una postura defensiva a una de ataque coordinado, aprovechando que México había empezado a retroceder demasiado en su bloque, dejando espacios peligrosos entre el mediocampo y la defensa. El relato avanza hacia la segunda mitad, el momento donde se decidió el destino del encuentro. Minuto 50, y llega el primer y único gol del partido, narra el relator con intensidad. No fue una jugada elaborada, sino el resultado del caos. La pantalla muestra una serie de rebotes frenéticos dentro del área mexicana, una situación de pánico donde nadie lograba despejar el balón con claridad. El portero de Corea salió por el balón en un intento de salvar la situación, pero cometió un error en el manejo, explica el analista. El resultado fue un gol que dejó mudo al Estadio Guadalajara. El análisis técnico sugiere que el gol fue producto de la presión constante de Corea, que obligó al portero a tomar una decisión apresurada en una zona de alta tensión, resultando en la caída de la portería mexicana. México cayó 1-0 ante Corea del Sur, sentencia el relator. Una derrota dolorosa porque el equipo tuvo el partido en sus manos. El análisis se centra en la falta de contundencia. En un mundial,
no concretar las oportunidades claras es un pecado capital. El experto compara este resultado con la eficiencia de Canadá, subrayando que la diferencia entre ganar por goleada y perder por un error es la precisión en el último tercio del campo. Corea supo sufrir y supo golpear, concluye el analista sobre el partido. Fue una lección de resiliencia táctica. México, a pesar de su superioridad inicial, no supo gestionar los tiempos del partido, permitiendo que un rival ordenado y paciente se llevara los 3 puntos. El relator destaca que este resultado deja a la selección mexicana en una posición comprometida, obligándolos a replantear su estrategia para los siguientes encuentros. El analista retoma el hilo conductor, la evolución del delantero. Si volvemos a Messi y David, vemos que el éxito en este mundial pasa por la versatilidad, afirma el experto. Ya no basta con ser un 9 que espera el balón, hay que ser un jugador total. El relator argumenta que la influencia de Guardiola sigue viva en cada movimiento de Messi, quien a sus años sigue siendo el ejemplo máximo de cómo el intelecto puede dominar el músculo. La capacidad de Messi para liderar la tabla de goleo, aún no siendo el delantero centro nominal, es la prueba final de que el falso 9 fue la reinvención más importante del fútbol moderno, describe el analista. No se trata de dónde juegas, sino de qué haces con el espacio que tienes. Esta reflexión cierra el círculo táctico, conectando el pasado del Barcelona con el presente de la Copa del Mundo 2026. El relator comienza a despedir el segmento, repasando la agenda de los próximos encuentros. Mañana viernes tenemos una jornada cargada de emociones, dice mientras aparecen los horarios en pantalla. El mundo seguirá observando si Messi puede extender su racha y si Jonathan David mantendrá el ritmo demoledor que mostró ante Qatar. La tensión aumenta, pues cada gol en esta etapa puede cambiar el destino de una nación entera. Estamos ante un torneo donde la táctica está en su punto más alto, concluye el analista. Desde las goleadas canadienses hasta los partidos cerrados como el de México y Corea, el fútbol nos está demostrando que la preparación mental y el esquema estratégico son tan importantes como el talento individual. El estudio comienza a desvanecerse mientras el analista hace una última anotación en su pizarra táctica. En la escena final, la cámara se aleja del estudio y muestra un montaje rápido de los mejores momentos, el gol de Messi, el hat-trick de Jonathan David y la decepción en el rostro de los jugadores mexicanos. El fútbol moderno es un organismo vivo, dice la voz en off del relator. Nació de la intuición de genios como Messi y la visión de arquitectos como Guardiola, y hoy lo vemos materializado en cada rincón de este Mundial 2026. La pantalla se funde a negro con el logo del torneo y la tabla de goleo actualizada, donde Messi y David permanecen imperturbables en la cima. Nos vemos en la próxima jornada, donde la historia se seguirá escribiendo con goles y tácticas, finaliza el relator. El silencio cae sobre el estudio, pero la pasión del análisis deportivo queda vibrando en el aire, dejando al espectador con la certeza de que el fútbol es, ante todo, un juego de inteligencia. Si te gustó este video, suscríbete, comenta y comparte para que me ayudes a traerte más videos como este. Nos vemos en el próximo. Si te gustó este video, suscríbete, comenta y comparte para que me ayudes a traerte más videos como este. Nos vemos en el próximo.